¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, gracias por acompañar a los que se están sumando. Bienvenidos a todos. Bueno, hoy es una jornada especial. Justamente hoy es la última charla que vamos a tener dentro de este espacio de Enigma Forense. Y hemos tenido la posibilidad de poder concertar una charla con Paola Prada. Paola Prada es una científica, una bioquímica forense de Estados Unidos, quien ha tenido la gentileza de poder disponer de un espacio de su tiempo para poder charlar de un tema que nos interesa a muchos de los que estamos acá presentes. Ya la veo ella conectada, vamos a ver si nos comunicamos con ella. Ahí te mando la invitación, Paola. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Bueno, ya le mandamos la invitación, vamos a esperar. Paola, Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha bien, no? Sí, sí, cómo no. Perfecto. Bueno, bienvenida, Paola, bienvenida. Bueno, gracias por aceptar esta propuesta de Enigma Forense, que es un espacio acá dentro de este espacio de la red social de Instagram, que justamente tiene como fin el poder tratar de brindar juntamente con profesionales la posibilidad de incorporar conocimientos que tienen que ver justamente con la ciencia forense. Así que bueno, hemos tenido la oportunidad, por suerte, de que aceptaras. Y bueno, te damos la bienvenida, Paola. Muchísimas gracias, Félix. Para mí es un placer que me hayas invitado y estar con ustedes esta noche. Bueno, les comento a los que se están sumando, con Paola Prada hace unos años, en el 2017 o 18, habíamos hecho contacto acá de la provincia de Salta, con la idea de poder tratar de que venga acá a la provincia. Justamente estábamos en un plan de capacitación amplio, con personal de toda la provincia y de otras provincias, y la idea justamente era cerrar en ese periodo la posibilidad de que ella pueda venir a explicar un poco y a comentar la parte científica de la técnica, ¿no? Que era algo que teníamos como pendiente, ¿no? Como pendiente para poder realizar. Así que bueno, no se pudo dar, pero tenemos acá a Paola, así que nuevamente bienvenida y gracias por tu tiempo, por poder acompañarnos en este espacio. Para mí un placer, un gusto. Paola, ¿sabes? Te comento algo, sabes que 2018, por lo menos acá, el contexto te hablo local, provincial, yo sé que a nivel nacional por ahí un poco en la técnica esta de la odología estaba quizás más avanzado en otros lugares, la provincia del país, pero acá en la provincia 2018 hacia atrás, digamos, no teníamos conocimiento en cuanto a la técnica, ¿no? Y no podíamos imaginar de pronto que el olor humano podía manifestarse, podía captarse, podía digamos, encapsularse y ofrecer una pista orientativa en cuanto al sujeto, poder individualizarlo a quién puede pertenecer. No teníamos, digamos, en la conciencia nosotros del investigador la posibilidad de que existía una técnica que permitía justamente tratar de identificar a una persona en un espacio físico. Para arrancar, Paola, te pregunto, más que nada, yo creo que un poco el interés de todos pasa por el hecho de saber la composición del olor humano, cómo se forma, ¿no? Cómo es la cuestión de saber si todos tenemos un olor que no es único, particular. ¿Qué nos podés referir sobre ese tema? Bueno, básicamente esa fue la pregunta en la cual empecé mi carrera profesional. Básicamente esa fue la misma pregunta que hice hace como más o menos 15, 16 años, cuando trabajaba en la Universidad Internacional de la Florida haciendo mi doctorado. Y trabajé con la policía de Holanda. Y básicamente, como dices, la detección canina a veces se confunde con, pues obviamente con anécdotas, con el entrenamiento del guía y de cómo se comporta el canino. Pero aunque es usada mundialmente como ciencia, hay muchas preguntas que tal vez cuando llegan a la corte quedan como pendientes y por eso es que falta validez para aumentar la proliferación de esta técnica como cualquier otra evidencia forense. Entonces de ahí empecé y el olor humano básicamente
es una evidencia obviamente invisible que para mí era como cómo empezamos a definirlo instrumentalmente en un laboratorio químico. Y por eso, pues obviamente yo no quise usar técnicas complejas químicas de agregar solventes ni nada de eso. Yo quería tomar la muestra y dejarla tal cual como la olería un perro. Entonces, para eso yo utilicé el cromatografía de gas usando los volátiles. Volátiles quiere decir son componentes químicos que tienen una alta presión de vapor, o sea que es lo que el canino, aunque no podemos hablar con ellos obviamente, pero hipotéticamente suponemos que esas partículas volátiles son lo que ellos usan para hacer la detección, la alerta final. Entonces, empecé analizando el olor de las manos y usando diferentes textiles en el laboratorio y nos dimos cuenta que basado en el libro que escribí, lo definimos como el olor primario, secundario y terciario. O sea, el primario es los componentes moleculares volátiles que nunca cambian, no importa dónde estemos ni qué hagamos. Los secundarios obviamente ya son alteraciones, por ejemplo, por lo que comemos, tal vez ese perfume que nos echamos en la mañana. Y los terciarios ya es como el medio ambiente. Estamos dentro de, por ejemplo, un restaurante donde están cocinando pescado, entonces vamos a adquirir todos esos componentes extras. Pero ese olor primario es básicamente los componentes que nunca van a cambiar. Y a través de mis estudios concluimos que básicamente hay como una cantidad limitada, no más de 10 componentes entre la población, que no son distintos, sino que tenemos diferentes cantidades de esos componentes primarios. Y pues obviamente que pudimos ver por la primera vez que distinguimos el olor y pudimos clasificarlo de una forma lo que se llama biométrica. Bueno, primero creo que un poco quiero comentar a la gente, Paola, ella es doctora en química forense, Paola, con especialidad en química forense. Sí. Tiene un postdoctorado también con la misma especialidad. Ella trabaja, tiene un laboratorio personal propio también que se dedica a la investigación de forense y trabaja como docente en la Universidad de Texas. ¿Así es, Paola? Correcto, sí. Soy la directora de investigados forenses aquí en la Universidad de Texas Tech, en Lubbock, al norte de Texas. Perfecto. Bueno, un poco quería comentar un poco los antecedentes de Paola, más allá que lo habíamos difundido por las redes sociales, pero un poco son los antecedentes de formación que tiene ella en el marco, obviamente, de todo este tema que estamos desarrollando. Paola, estabas hablando de olores primarios, secundarios y terciarios. Cuando hablamos de olores primarios, digamos, ¿a qué nos hacemos referencia? Vos decías que tienen quizás la particularidad de que son particulares justamente de cada ser humano, de cada persona, es aquello que es más propio o específico de cada ser humano, ¿no? Exacto. ¿Cuáles serían los componentes que serían parte, digamos, de esos olores primarios? Incluyen, o sea, sin indagar mucho en la química y asustar a todo el mundo, ya sabemos que la química es un poquito complicada, pero de forma general. Son moléculas, por ejemplo, volátiles como alcoholes, alcanos, muy simples, pero que, como digo, esos 10 componentes varían en la cantidad, ya sea hombre o mujer, se mantienen estables, pero la cantidad, la mezcla de cada uno es distinta. Y eso es lo que nos diferencia, no el tipo de componente. Todos tenemos, por ejemplo, noranal, un tipo de canal, fenoles, que son alcoholes o otras moléculas que tienen un vapor altamente concentrado. Entonces, son iguales en todo el mundo en el sentido de que están presentes, pero la cantidad es la que varía y ahí es donde diferencia de una persona a otra. Perfecto. Paola, y esos olores que tienen las personas, que es particular de cada uno, ¿cuáles son las propiedades, digamos, que uno puede manifestar en cuanto a las características particulares de cada uno, en cuanto a la disipación, el calor, la tolerancia, digamos? No sé si leí en el artículo de pronto la tolerancia al calor también, son resistentes, desaparecen. ¿Cuáles son las propiedades más importantes, digamos, que pueden tener? Una de las preguntas que mucha gente me hacía y en el ámbito de seguridad nacional es, por ejemplo, cuando alguien fabrica, por ejemplo, una bomba, un explosivo, un artefacto explosivo, y usamos alguno de estos perros para rastrear tal vez a alguien que haya construido dicho artefacto. Y la pregunta era que, por ejemplo, en una explosión con esa temperatura tan alta, que si basado en después de la explosión podríamos usar a un canino para rastrear a tal vez un sospechoso que esté en el área. Y lo hice en un experimento en el 2010, donde con la ayuda del gobierno de Estados Unidos pudimos hacer un artefacto explosivo. Y yo sometí a varios colegas que me colaboraron con ese proyecto a coger el artefacto, o sea, con las manos, el que manejaba el carro.
O sea, hicimos como todo un simulacro y después lo detonamos. Y usé el STU-100, que es como la aspiradora de olor que se usa aquí en Estados Unidos, y de ahí le dimos esas muestras de gasa colectadas con el STU a los perros y básicamente identificaron a la persona que había ya sea cogido el artefacto explosivo o se había montado en el carro que se usó para la explosión. Entonces, ese experimento, por ejemplo, científicamente comprobamos que tras una explosión con esas temperaturas tan altas, el olor humano sobrevive. Increíble realmente, ¿no? Increíble pensar justamente, te preguntaba las propiedades porque por ahí uno, esas cuestiones que las desconoce quizás, y cómo puede ser tan importante trabajarla en un hecho justamente que estás ahora mencionando, en el caso de una explosión, que es posible poder identificar el olor de la persona más allá de las altas temperaturas que haya desarrollado el lugar. Sí, obviamente que son hartos variables para el olor humano, la temperatura, obviamente en temperaturas más cálidas, obviamente, pues como te digo, son moléculas de alta concentración de vapor, pues obviamente en humedad y climas más cálidos, pues obviamente se facilita la búsqueda, que por ejemplo en regiones más frías, donde hay poca humedad, puesto que entonces estas moléculas no tienen la capacidad de salir al aire para que el canino las detecte. Entonces de ahí es que, por ejemplo, es importante que los guías entiendan estas propiedades del olor para así pues obviamente estructurar mejor los recursos caninos que tengan en su agencia. Paula, vos nos comentabas obviamente de alcoholes que son particulares, ciertos componentes químicos, porque no decía, bueno, no vas a asustar, pero hay otro aspecto quizás de la parte de identificación a través del olor que hablan sobre la célula, ¿no? La parte molecular, esos aspectos que creo que había leído en los libros de Balsas que lo llaman ustedes. ¿Por qué un poco no nos comentás también de esa faceta, de ese aspecto que si tiene vínculo o relación con los componentes químicos o es una rama aparte o está integrada, digamos, al olor humano? Básicamente es integrada, o sea, la formación del olor humano como tal no solo son las moléculas estas volátiles, eso es básicamente lo que nosotros estamos tratando de colectar y lo que se cree que usa el canino. Ahora, esas moléculas obviamente están guiadas por fisiología, o sea, las glándulas que tenemos en el cuerpo, por ejemplo, sudoríficas. Hay una gente que suda bastante que otra. También obviamente las células epiteliales, que es lo que refieres ahorita, que son pues obviamente células que tenemos en la piel, y que cuando vamos caminando eso lo vamos botando y dejamos el rastro, por decirlo así, la huella. También está la genética. Genéticamente, obviamente, familia van a tener un olor más similar que gente que no tenga relación familiar o genéticamente. Entonces son varias cosas que forman esa huella olorosa. La genética, las células epiteliales, fisiología, nuestras glándulas y el olor que producimos al sudar. Y todas estas entonces actúan en conjunto para entonces dar una huella molecular, que es la que estamos detectando con el instrumento y que hipotéticamente es la que suponemos que es la que usa el canino para hacer la detección. Paula, una consulta que por ahí también es recurrente a veces en la gente técnica, ¿no? Con respecto al olor humano. ¿Por qué puede haber diferencia entre una persona mayor, una persona adulta o un niño, digamos? ¿Dónde está la diferencia en cuanto al olor? Es en la fisiología, como te digo. Al principio, por ejemplo, un infante, un niño joven menor de 12 años, estas glándulas todavía no están bien desarrolladas. Entonces, un infante, por ejemplo, el olor de un bebé es muy mínimo en esta huella olorosa porque todavía está en desarrollo. En una persona mayor, obviamente, todos los percances de salud, todo el desarrollo genético que tenemos a través de la vida, obviamente culminan y obviamente ya la huella olorosa no va a ser igual. De la persona, obviamente, cuando seamos un niño va a cambiar a cuando seamos adultos un poquito. Es por eso también las enfermedades, y pues lo hemos visto ahorita con lo del COVID, de los perros que están tratando de entrenar para detectar el COVID. Esto no es nuevo, los perros en medicina también se usan para detectar muchas bacterias que hay en los hospitales, etcétera, o enfermedades como el cáncer. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque las enfermedades se transmiten obviamente fisiológicamente y cambia la genética, la estructura celular a nivel celular y eso da que los volátiles cambien. Entonces, si tenemos alguna enfermedad, nuestra huella va a cambiar.
realmente qué importante lo que estás diciendo, Paola, ¿no? Por ahí, uno por ahí a veces no entiende, claro, cuando uno va a hacer justamente en la línea de exploración, busca los testigos con el sospechoso, la sugerencia siempre es que se traten de personas del mismo sexo y que estén en la misma edad aproximada que el sujeto sospechoso, ¿no? Buscando, y por ahí la explicación, digamos, la explicación que tendría que dar a la parte judicial, a la parte oficial, digamos, tiene que ver justamente con lo que vos estás explicando, ¿no? El de que hay ciertas características particulares que por la edad justamente están, digamos, mucho más marcadas en personas de media o de más alta o de menor edad. Bueno, eso es importante para nosotros, sobre todo los que somos técnicos, digamos, el hecho de poder explicar o argumentar, me parece importante tener por lo menos un eje conductor de decir, por esto, por eso justamente debemos buscar personas de la misma edad Sí. y del mismo sexo. Sí, es sumamente importante porque realmente ahí sería no una falla del perro ni del guía, sino una falla de cómo estamos estructurando esa línea de olores que le presentamos. O sea, estamos confundiendo al perro nosotros mismos al poner el experimento o el caso así, cogiendo una persona de mayor edad, comparándola con un niño que no viene al caso. Ahora, te comento que hay mucha gente que son adiestradores, gente que son del mundo canino, a los cuales le agradezco el acompañamiento. Muchos llamaron, como te comentaba. Voy a ver si hicieron una pregunta. Voy a ver si exploro a ver qué es lo que nos está consultando. A ver. A ver, a ver, a ver. Un saludo a la gente de Córdoba. A ver. La doctora Galán, médica veterinaria. Gente de Jujuy también. Bueno, le agradezco la compañía. Dice que haber una pregunta. Bueno, no. Bueno, pensé que eran saludos los que estaban justamente gente de distintos lugares, de Jujuy, de gente de Córdoba, que estaban mandando saludos por tu presencia acá en el espacio. Paola, bueno, estamos hablando entonces de lo que eran los olores humanos, un poco la diferenciación por edad, por qué se daba, la cuestión genética, lo que son olores primarios, secundarios y terciarios, los que integrados obviamente hacen al olor específico y particular de cada persona. Eso tan particular que de pronto a veces se comenta, Paola, cuando uno habla de las personas en relación, digamos, cuando hay química entre las personas, habrás escuchado, ¿no? Cuando hay química. Eso también se manifiesta en los animales, también cómo es la cuestión de la química entre personas, porque la afinidad tendrá que ver con estos componentes químicos que tenemos, o es una cuestión que se dice por decir, ¿no? Se dice, básicamente está relacionado un poquito a las feromonas. Es una línea de estudio también, pero se dice que básicamente la parte de que es genética, eh, por cuestiones de reproducción y porque, por ejemplo, ya sean animales como también en nosotros humanos, se dice que uno tiende a escoger a alguien que tenga una genética no tan similar como la de uno mismo, para que si tiene reproducción, o sea, sus bebés nazcan con menores interferencias fisiológicas, puesto que si, por ejemplo, es como dos hermanos, donde la genética es muy similar, el potencial de que ese bebé tuviera problemas es alto. Entonces, se dice que la genética es la que guía, que innatamente nosotros escojamos a alguien que tenga un poquito ese gen, que se llama el gen del complejo de histocompatibilidad, que sea más distinto al de nosotros, para que al reproducir tengamos chance de que esa cría salga pues con mejor salud. Y de ahí viene que el olor de nosotros genéticamente origina de ese gen. Increíble. Paula, y ya que hablaba de la genética, digamos, entre los gemelos que son univitelinos, bueno, la parte de las huellas dactilares, siempre hay la consulta respecto a esto, ¿no? Químicamente, en cuanto al olor, ¿también hay variaciones en ese aspecto o puede haber un tipo de vínculo semejante, similar? No sé si hay información respecto a esto dentro de la parte científica. He tenido colegas que han hecho estudios preliminares. Realmente quisiera en un futuro indagar, encontrar más gemelos y dispuestos a hacer estas muestras. Es difícil encontrar voluntarios, pero sí se encontró que la huella es un poquito, obviamente, más similar que la de dos personas que no tienen nada que ver genéticamente, pero sí hay diferencias pequeñas, pero las hay.
Perfecto, Paola. La otra consulta que tenía acá registrada es justamente con el tema de los animales, ¿no? Un poco quizás de lo que les puede interesar a los que están acá acompañando a los que son los muchachos de adiestramiento canino. ¿Cuál es la capacidad natural del animal y por qué, digamos, tiene esa capacidad natural justamente redundante de poder discriminar y poder determinar justamente entrenado, poder identificar a un olor que tiene que ver justamente con la persona humana? ¿Qué es lo que naturalmente tiene, digamos, y permite justamente esa cualidad del animal, ¿no? Bueno, básicamente el canino, por eso lo seguimos usando, porque aunque tengamos esta tecnología e implementación en el laboratorio, el perro nos gana por mucho. Solamente acá, y podemos verlo en todas las disciplinas caninas, o sea, detectamos cadáveres, detectamos gente viva, detectamos narcóticos, etcétera, etcétera. Es porque el perro innatamente tiene una fisiología magnífica que permite que básicamente una discriminación muy alta, bajo un nivel de contaminación muy alto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay veces para el instrumento mío, un cromatógrafo, tengo que esterilizar todos los vasos, tengo que esterilizar la gata, tengo que hacer todo un proceso. Al perro no le interesa esta esterilización, él hace la discriminación porque la sensibilidad de esas células que tiene olfativas, que son hasta 200 de receptores olfativos comparados con los de nosotros que solo tenemos 5 millones. O sea que nos tiene una ventaja bastante amplia. Para el canino la olfacción es como para nosotros la vista, que nosotros entramos a algún sitio y realmente estamos viendo quién está, quién no está. El canino, la vida de un perro es basado en el olfato. Entonces, por eso es que la detección es tan magnífica ya en cualquier sea la disciplina. Paola, hablaba sobre la cantidad de 5 de millones y 2 millones, te escuché hablar en cuanto a qué sería lo que estabas discriminando. 200 millones de receptores olfativos que tiene el perro comparado con el ser humano, que más o menos es 5 millones, 4 o 5 millones. ¿Y habrá algún otro animal que tenga esa característica, Paola, fuera del can? ¿Se sabe alguna información de otro? Mis estudios postdoctorales con el gobierno de Estados Unidos hicimos algunos análisis de los pájaros. Los pájaros, aunque pues obviamente no los veamos como detectores, por decirlo así, sí tuve la oportunidad de investigar y algunos de esos pájaros que son encontrados, por ejemplo, en los océanos, que son como un poquito más de esos pájaros marítimos, digamos, tienen un sentido de olfato muy, muy amplio, que se compara un poco con el del perro, ya que, por ejemplo, cuando están volando sobre el mar, si nos ponemos a evaluarlo, el pájaro ya sabe dónde está ese pescado y baja muchos kilómetros a profundidad a pescar ese animal. Entonces, ¿cómo lo hace? Por el olfato. Sí, bueno, estamos tratando de estirar un poquito acá. Creo que me han hecho algunas preguntas. A ver, vamos a esperar, vamos a ver. Creo que vi unas preguntas. Vamos a ver. Dice, quisiera saber si hay comparación entre complejos olfativos de insectos y de perros. No sé si tendrás algo respecto a eso, Paola. Quisiera saber si hay comparación entre complejos es un área entre insectos. No hay muchos estudios que comparen todo el tema de la olfacción canina en comparación de insectos. Sí se ha hecho estudios de detección de explosivos con algunas avispas y otros insectos, pero son muy limitados. O sea, hay que hacer todavía más investigación para exactamente comparar la concentración y los niveles que se llega con los insectos, a ver cómo se comparan con los caninos. Acá pregunta Cintia de Santa Cruz, dice, a ver, dice, el pájaro o ave en sí, a ver, ¿qué dice? El pájaro o ave en sí, si no atrapa a su presa, ¿qué sería el pez a través de la vista? ¿Cómo está en alturas? ¿Cómo está en altura? No entiendo bien la pregunta, pero el pájaro o ave en sí no atrapa a su presa, que sería el pez a través de la vista, ¿cómo está en altura? Es una afirmación, creo. Sí, exacto, lo que mencionaba de que obviamente en un océano, el océano no tiene, como dice, superficie, topografía alguna, o sea que podemos, y se han hecho estudios comparando
los olfatos animales, en los pájaros. Por ejemplo, yo hacía en las crías, cuando son recién nacidos casi, hacíamos experimentos de comportamiento donde se ponían el líquido contaminando, por ejemplo, el suelo o pedazos de nido, y el ave sabe discriminar cuál es su nido y cuál no es. O sea, que no hay ninguna distracción visual, por decirlo así. Lo único que podíamos concluir era que era por el sentido del olfato, puesto que el suelo era lo mismo. La única diferencia era de dónde venía, de tu nido o de otro nido. Perfecto, Paula. Paula, ahí te llevo por el tema de los materiales, ¿no? De los materiales que se emplean para el levantamiento, ¿sí? Respecto cuando hablamos del olor humano y la transferencia, digamos, a ciertos elementos. Ustedes me contabas que habían hecho ciertos experimentos con textiles y quizás hay alguna característica particular del material que se emplea para el levantamiento de olores. ¿Cuáles son los resultados que tuvieron? Si nos podrías comentar algo respecto a ese tema. Voy a ver si puedo compartir, ¿no? Voy a ver si hicimos este experimento analizando, por ejemplo, esto es, por ejemplo, algodón. Después hicimos con tela como rayón. Después hicimos esta de aquí, es un poquito la lana. Y esta es una gasa normal que cualquiera podía conseguir en la farmacia. Como pueden ver, eso es microscopio por un escáner electrónico, y podemos ver las diferencias de las telas, como unas son más apretadas, como unas son un poquito más sueltas. Y después hicimos el experimento en donde estábamos midiendo la cantidad de aire que pasaba basado en los diferentes tipos de telas. Por ejemplo, significa el aire solo. O sea, obviamente cuando no hay ninguna tela en la máquina de aspiradora, pues obviamente hay más aire pasando. La raya roja en este diagrama es básicamente el algodón, y entre más abajo, obviamente, entre más tupida la tela, por ejemplo, el poliéster, el rayón, la lana, que son esas de abajo, podemos ver que el aire no está pasando mucho porque está bien tupida la tela. Entonces, que esto nos dijo, este experimento concluimos que el algodón, por ejemplo, para colectar es el mejor, ya que deja pasar el aire y a través del tiempo podemos guardarlo por más tiempo. Entonces, son algunos de los experimentos que hemos hecho para comparar las telas. Y pues obviamente esto nos llevó a aconsejar a las agencias a usar algodón para colectar estas muestras de olor, ya que las otras hicimos otros experimentos donde lo dejamos por un mes, 2 meses, y notábamos instrumentalmente cómo el olor se iba perdiendo, y no era la misma persona, era cuestión de la calidad de la tela o el tipo de tela. El algodón sería lo más recomendable como material textil para el empleo de la transferencia, ¿no? Para recopilar la transferencia de olor. Perfecto, Paula. Mucha gente dice que tienen bancos de olores, entonces cuando se usan a largo plazo, el algodón es el mejor arma para colectar estas huellas de olor. Perfecto. Paula, habíamos visto en una de las imágenes que nos compartiste, habías mostrado a una, que estabas vos, creo, en la imagen, estabas con un aparato y una persona de espalda, ¿no? Ese aparato creo que lo conocemos acá porque habló Mario en su momento del STU-100, ¿por qué no nos comenta de ese aparato? En realidad sería lo técnico, lo instrumental de apoyo para el trabajo de levantamiento de olores, ¿no? Claro, pues aquí en Estados Unidos como tal, la odorología todavía no ha llegado al punto que ustedes tienen allá en la Argentina, que tienen en Europa. Todavía nos falta bastante aquí en la odorología. Aquí en el olor humano se usa el STU-100, que es la aspiradora de olor. Ahora, obviamente cuando introducimos aire, ya sabemos que vamos a perder mucho la concentración de la huella que estamos colectando. Entonces yo me puse a la tarea de comparar cómo se compararía la huella olorosa si la colectamos directamente, o sea, haciendo que alguien nos cogiera la gasa con su propia mano, o yo pasar con la aspiradora por encima de la mano o de otras partes del cuerpo. Entonces, ese papel, esa publicación que hice, pues obviamente comprobé científicamente que hay reducción en los volátiles que se colectan con la máquina. La concentración es baja, obviamente por la introducción del aire, pero lo importante es que aunque instrumentalmente yo perdí concentración,
en mi máquina detectoras, en el cromatógrafo, cuando hicimos los mismos muestras con los perros, a los perros no bajaron el rendimiento. Entonces, otra vez el perro le gana a la máquina. El perro sí hizo la detección, aunque yo perdí concentración en el cromatógrafo. Y para eso, por ejemplo, como te mencionaba, en la máquina hay muchos parámetros que yo tengo que controlar, como el variable de la contaminación. Entonces, el STU original era de teflón, o sea, que es un plástico. Y en el laboratorio, para yo poder limpiarlo de persona en persona, yo lo rediseñé un poco y lo hice de metal. Y sugerí que lo hicieran así para que lo pudiéramos limpiar, por ejemplo, con algún solvente como alcohol, ponerlo en un horno y pues descontaminarlo entre muestra y muestreo y muestreo. Y pues esto fue lo que más o menos así luce el diseño que yo propuse, que como pueden ver, esta parte es donde se colecta la muestra, es completamente en metal. El original es en plástico blanco, que es un teflón. Y más allá de eso, yo también diseñé en la parte, por ejemplo, si no quieren usar una gasa muy grande, pueden usar una más pequeña para que el olor se concentre en este círculo más pequeño. Son las medidas el uso de campo. Y así se pueden, obviamente, limpiar entre muestra y muestra. Paula, si se llega a cortar la señal, volvé a ingresar como hace momentos, de caso porque te siento como que se quiere, está como inestable la conexión. Listo, no te preocupes, yo vuelvo a reunirme. Paula, lo que me queda claro es lo que me dijiste recién, que digamos, más allá que el aparato sea un instrumento de avanzada para poder recolectar el olor, se estableció que hay un menor porcentaje en cuanto al levantamiento hecho quizás de manera operativa, en forma física, con un operador. Sí. ¿Sí? Paula, y el cromatógrafo gaseoso, ¿cómo trabaja con respecto al olor? ¿Cómo es que trabaja el cromatógrafo en fase gaseosa para trabajar, digamos, con el olor, con el levantamiento de olor? ¿Cómo está, cómo es la metodología de trabajo en tu país y se lo ha empleado justamente para investigación o para identificar o para hacer relación de un sujeto en un espacio físico determinado? Básicamente el cromatógrafo es un horno en donde uno inyecta, o yo, por ejemplo, uso una técnica que se llama extracción en fase sólida, que es como una jeringa, la cual tiene un polímero al final. Vamos a hacer es como una jeringa clínica y tiene un polímero el cual absorbe esas partículas en el aire. Entonces, eso me facilita poder llevar esta técnica. Así que no tenga las muestras en el laboratorio, yo puedo ir al campo y colectarlo ahí mismo o en alguna agencia donde tengan la muestra que yo quiera analizar. Y después yo vengo y inyecto esa aguja a ese horno. Y básicamente dentro de ese horno hay una columna, lo que se llama una columna de separación, y las moléculas más van pasando por el detector dependiendo del peso, como del tamaño. Entre más pequeñas, pues obviamente pasan más rápido, y las más pesadas se quedan al final. Y así se pueden separar la mezcla de moléculas que hayas colectado. Entonces, es lo más cercano no interactúas nada con la muestra, yo no uso ningún solvente, como dije, yo lo hago lo mayor posible a que sea igual que como el perro lo detecta cuando está haciendo su detección, o sea, que no hay ningún solvente, yo no la revuelvo, o sea, así como lo coges en un frasco, así yo inyecto la jeringa. Entonces, es muy práctico para nosotros porque, pues obviamente que no tiene ninguna, no estoy alterando el olor en ninguna, sino es básicamente la muestra como tal, como estaría dentro del campo, como el perro cuando está pasando a detectarla. Se toma del frasco, del interior del frasco se toma la muestra con una, me dijiste, con una... Es una fibra que se llama microextracción en fase sólida. Ajá. Se toma del frasco y se lo lleva directamente al cromatógrafo. Y los resultados de ahí, Paola,
hay una base de datos, eso está, ¿cómo reconoce, digamos, qué es lo que reconoce el Las aparato? moléculas las comparamos ya sea por estándares, o sea, líquidos que yo puedo inyectar y confirmar si es lo mismo que está saliendo, o también hay un registro que tiene el Instituto Nacional de Estándares aquí en Estados Unidos, que es una base de datos y básicamente te dice en el minuto 12 sale este componente, entonces lo comparas como decir una enciclopedia de moléculas ya registradas y así uno puede ir comparando con lo que estás viendo y lo que ya, pues obviamente se sabe que sale a esa hora, porque la separación es por tiempo, básicamente. Entonces, así es que hacemos la detección. Estaba tratando de Interesante. buscar. Porque acá en Argentina, digamos, por ahí el uso del cromatógrafo está más orientado por ahí en el caso particular de lo que es la investigación de narcóticos, de sustancias que tienen que ver justamente con la parte de delitos federales, ¿no? Los laboratorios de federal tienen cromatógrafos, pero el empleo que tiene hoy en día está más orientado a la parte justamente de droga, ¿no? Pero sería básicamente esta parte, luce sí, la técnica. Como pueden ver, por ejemplo, si esta fuera una gasa, ahí está la muestra, la llevamos, por ejemplo, a un vaso de vidrio, porque el vidrio, obviamente, como se sabe, es más, pues obviamente resiste el tiempo y la contaminación. Y después en el laboratorio, básicamente esta fibra que se ve aquí es lo que se inyecta y es lo que va a sacar el olor de esa muestra. Y esta jeringa es la que se inyecta al cromatógrafo. Entonces, este es el proceso básicamente, ya sea cualquier muestra que tengamos en el laboratorio, así se hace. Ya sea, esto puede ser una gasa o esto puede ser la sustancia real. bien, perfecto, bien. Bueno, son herramientas de apoyo instrumental dentro de lo que es la investigación del olor humano. Sí, y como te digo, sirve en cualquier detección canina, porque en esta comunidad de detección canina a veces se oyen hablar de temas, por ejemplo, como el material real o el pseudo, materiales pseudo o materiales no pseudo. Pseudo quiere decir estos materiales sintéticos que usan algunos guías para entrenar a sus perros. Pueden ser, por ejemplo, se usan, por ejemplo, en temas como de cadáver, que es muy difícil conseguir piezas de un cadáver para entrenar. Entonces, por ejemplo, se usan pseudos. O sea, pseudo quiere decir el análisis químico y lo que se le está dando al perro es esa parte química. Eso es lo que es un pseudo. Ahora, lo que no es pseudo es obviamente el material real o obviamente los que se hacen en el laboratorio, que yo, por ejemplo, poner una gasa con la superficie de un cadáver, ahí yo no estoy haciendo ningún análisis químico, yo no estoy dándole al perro ningún químico, le estoy dando como el ras, o sea, como lo que yo cogí, extraje de la muestra real, o sea, yo lo impregné de un olor de un cadáver de verdad y eso se usa para, por ejemplo, entrenar un perro. Entonces, hay veces la gente no entiende, por ejemplo, qué es pseudo y qué no es pseudo. Y pues obviamente que la gente usa pseudo porque a veces no hay muestras reales y pues hay que seguir entrenando los perros, pero aquí en Estados Unidos para certificar a un detector canino hay que usar material real. Paola, me hablabas de Estados Unidos y lo que es América Latina, digamos, hablabas hace un rato de Argentina y hablabas de Europa, ¿no? Hay países que tienen desarrollada de forma mucho más avanzada la técnica. Sí, por ejemplo, cuando yo empecé, yo fui, por ejemplo, a Finlandia. Finlandia tiene su laboratorio de urología, Holanda, Polonia, son países, Francia también ahorita ya está con la urología. Son países que ya tienen los laboratorios establecidos para hacer la urología como tal. Y no solo eso, sino que lo aceptan en sus cortes como evidencia forense. Y en Estados Unidos, ¿hay una dificultad? ¿Hay una cuestión de confiabilidad en la técnica? ¿Hay algún tema que se esté trabajando, digamos, porque me decías que no está todavía como implementada o no está como aceptada, no sé cuál sería la palabra justa o adecuada? Está implementada, creo que es. Desafortunadamente, alguien aquí, un colega mío, que falleció hace algunos años, era un agente especial del FBI, Rex Stockham,
que él era muy pro todo el olor humano y básicamente él inició el equipo de evidencia de olor humano del FBI en los años 2001, 2002, 2004 y ahí fue cuando empezamos como a trabajar. Desafortunadamente, como dije, él falleció y pues a veces en diferentes administraciones hay diferentes equipos de trabajo en el gobierno y no todos apoyan las mismas técnicas. Entonces, ahorita la odorología no estamos dándole tanta prioridad, pero sí estamos tratando obviamente de sacar el estándar nacional para ver si podemos desempolvar un poquito esa técnica acá en Estados Unidos y que se interesen pues los guías caninos en tener estos perros para su uso. Ahora, ¿sabías que acá en Argentina, bueno, justamente acá hoy es el Día Nacional del Mate, y sé que cuando estuviste en Río Negro, te vi una foto tomando mate. Sí. Sí, ¿no? Cuando estuviste en Río Negro hace unos años atrás. ¿En qué año estuviste en Río Negro? ¿Por qué no nos recuerda la fecha que estuviste? Estuve en el 2015, 2016, creo, ya pasa el tiempo. Pero sí, di un seminario en la Policía de Río Negro junto con el doctor Mario Rosillo, que fue un gusto para mí disertar con él. Bueno, por el Día del Mate, a los que nos están acompañando, supongo que cada uno con su mate en la casa, me imagino que debe estar acompañando, así que bueno, bienvenido y salud por este Día Nacional del Mate, haciendo honor un poco a este día, Paola. Felicidades, muy rico. Paola, veamos algunas de las preguntas que estaban haciendo algunos de los chicos, por ahí un poco anticipadas, porque estamos tratando de ir un poco con orden. Acá, a ver. Bueno, acá creo que estas son más preguntas. ¿Cuánto tiempo puede conservar en un banco de olor una muestra recolectada del lugar del hecho? Es difícil entablar un número específico. Hemos hecho a través de varios meses las muestras y sí se pierde un poquito la concentración. Yo diría que ya muestras, ya sobrepasen sobre el año, ya empiezan a perder la concentración. Ahora, como te digo, no hay ningún estudio científico que hemos hallado ese tiempo clave. Y pues obviamente que en el laboratorio eso es lo que trato de hacer todavía, de establecer ese tiempo, porque obviamente que influye muchas cosas, como decir cómo lo colectaron, si fue directo, si fue, como mencionaba, con la aspiradora, cuál fue la concentración original, de qué persona fue. Son varios temas, cómo lo colectaron, cómo fue, como dice, ese seguimiento de la escena hasta que llegó al banco de olor. Entonces, obviamente si está guardado en frascos de vidrio, si fue como un muestreo con un protocolo de rigor. Entonces son varias variables que afectan esa concentración de olor, pero obviamente que yo digo, ya pasando los 6 meses y eso ya es cuestionable la concentración de olor que tengamos. Ahora, eso es en perspectiva de laboratorio. Hay veces los perros, obviamente, como digo, son geniales y pueden usar estas muestras más tiempo, pero sí es un factor que todavía no hemos esclarecido mucho. Siempre aconsejo usar olor real, porque el pseudo no trae la contaminación que se ve en un caso real. Lo que quiero decir es, por ejemplo, el nivel de contaminación al fabricar, ya sea, por ejemplo, un narcótico, un explosivo, siempre va a ser mejor usar el real. Lo mismo de un cadáver, puesto que va a traer todos los variables que son innatos pues del origen. En cambio, el pseudo es simplemente la química, o sea, esa huella que identificamos en un laboratorio, lo cual no tiene, a veces semejanza a lo que vemos en real cuando hay temas de contaminación. Entonces el perro se va a acostumbrar un poquito a este olor perfecto y no al de una vida real, caso de la vida real. Paola, la última pregunta, ¿se acuerdas que preguntaban de los microclimas, ¿no? Con respecto a las temperaturas que pueden estar concentradas en algún lugar de calor o de frío? ¿Cómo afectaba digamos, eso en el olor, digamos, ¿no? ¿Cómo afectaban las temperaturas altas o las temperaturas bajas? Claro, o sea, en temperaturas altas es un mejor chance para detectar cualquier huella olorosa. Entre más frío el clima, obviamente mucho más complejo la búsqueda, porque los volátiles necesitan ese vapor, esa humedad.
Si no la hay, no van a salir al ambiente. Ajá, perfecto. Bueno, a ver, no sé si teníamos otra pregunta. Vamos a... Paola, nosotros te habíamos visto una imagen que nos habías mandado, que estabas en un espacio de un terreno, y donde estaban justamente con una operadora, estaban manipulando, no sé si era una muestra que estaba en estado de descomposición. Sí. Ese lugar, ¿qué no nos comentas un poco qué es lo que estaban trabajando en ese espacio? Bueno, las granjas de muerte, como se le dicen aquí en Estados Unidos, o body farms, son muy comunes para estudiar la descomposición humana. Estoy tratando de crear la primer granja aquí en el estado, en la Universidad de Texas Tech. Hay dos granjas en Texas que están en San Marcos y la otra está en Huntsville, pero son climas más húmedos y estoy tratando de hacerla aquí en un clima seco. Entonces, estamos tratando de empezar una granja para estudiar la descomposición. Paola, ¿y tuvieron algún tipo de resultados ya en los estudios que están realizando, en la experimentación que están desarrollando? ¿Algún tipo de resultados? Sí, precisamente este año ya saqué dos publicaciones. Una fue el tema del olor residual, ese olor que, por ejemplo, deja la huella de un cadáver en el suelo después de que se ha quitado. Y, por ejemplo, muchos perros detectores de cadáveres indican positivamente a algún terreno, y eso puede ser un indicio para una ayuda para la investigación criminal, ya que, por ejemplo, podemos decir que ahí en algún tiempo hubo un cadáver, deja contaminado el suelo. Y la otra fue analizar las larvas que se congregan en el cuerpo en descomposición y cómo el olor de esas larvas va cambiando a medida de que el cuerpo progrese en ese estado de putrefacción. Paola, entonces nos estás indicando que hay muchas probabilidades que de pronto que un can pueda identificar un olor, pero no que sea un olor residual, no que efectivamente se encuentre un cuerpo en ese lugar, que puede darse esa circunstancia. Pero ya es un indicio Exacto, también de que el cuerpo puede haber estado en ese espacio físico, ¿no? exacto, exacto, exactamente. Bueno, Entonces, es dice importante el que artículo que nos... cuánto tiempo ha ¿Sí? ¿No? contaminado el sitio. Ajá. ¿Y ese olor residual tiene alguna temporalidad de educación, Paola, de temporalidad, digamos, en cuanto al olor? ¿Se puede disipar? ¿Es permanente? ¿El agua puede modificarlo? ¿Qué es lo que Todas puedes estas comentar? ahí tenemos muchas preguntas, creo que tengo trabajo por mucho tiempo, porque hay muchas variables que tenemos, el peso del cadáver. Por ahora lo estamos haciendo con cerditos, no con humanos, pero esperamos que en un tiempo muy cercano lo podamos hacer con cadáveres reales para ver estas variables de peso, del clima. Obviamente aquí neva, hay un invierno, hay verano, entonces son todas estas variables las que van a influir en la contaminación del suelo. Paola, hacemos una pausa, ¿te parece? Una pequeña pausa, creo que el horario ya se nos está por cortar de la hora por las redes sociales y volvemos seguida, ¿sí? A la gente que nos está acompañando, 5 minutos y volvemos a retomar, ¿sí? 5 minutos y volvemos a retomar. ¿Te parece, Paola? Perfecto. Bueno, nos vemos enseguida. Ahí está. Paola, ¿me escuchas bien? Sí, ¿y tú? ¿Me escuchas? Bien, perfecto. Creo que recuperamos la señal. Antes de irnos estábamos como medio inestable, ahora te veo correctamente, te veo bien y te escucho mejor. Perfecto. Bueno, Paola, creo que un poco para continuar, quizás por ahí me quedó alguna pregunta, algunas dudas como para poder hacerte. Me habías dicho que estaban haciendo un trabajo que publicaste, creo que me decías que hoy salió un trabajo publicado y me estabas comentando un poco de ese tema, ¿no? Me decías del olor residual y de las comprobaciones. ¿Me puedes comentar un poquito más o ampliar respecto a ese tema? Si podríamos ampliar en cuanto a las determinaciones que lograron hacer de ese estudio. Claro.
el olor residual básicamente es como contaminar la superficie, ya sea, por ejemplo, que tengas algún narcótico en alguna superficie o un cadáver en algún sitio. El solo hecho de que toque esa superficie va a contaminar esa locación. Entonces llamamos olor residual esa huella olorosa que deja atrás el olor, la fuente de olor ya después de removida. O sea, un cadáver, por ejemplo, si lo movemos de un sitio a otro, ya deja en el subsuelo una huella de olor de descomposición. Entonces, si llevamos a un perro, el perro puede hacer una alerta positiva, pero no hay cadáver. Entonces, muchas veces los guías dicen, bueno, el perro me detectó, hay una alerta positiva, pero no hay cadáver. Entonces, y no es que el perro esté mal, lo que el perro está detectando es el olor residual, es el olor a contaminación de la vez que el cadáver estuvo alguna vez ahí. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos tratando de averiguar es cuánto tiempo dura esa contaminación en el subsuelo. Y pues obviamente que el factor de clima tiene importancia porque hay suelos diferentes, hay climas más secos, hay suelos más húmedos. Entonces, tiene que influir, o sea, creemos que es un gran factor que tenemos que entender cuánto tiempo es que dura. Y lo que básicamente hicimos es con cadáveres de puercos y los dejamos durante 24 horas, durante una semana, hasta que, por ejemplo, colectamos el olor casi un mes después, y lo que encontramos es que un mes después y todavía habían rastros de descomposición, aunque ya quitamos el cadáver del cerdito a las 24 horas. Entonces, la contaminación fue bastante, que hay suficiente concentración ya después de 30 días después. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los guías tienen que tener esto en cuenta cuando el perro haga una alerta, que puede significar que alguna vez hubo un cadáver en esa locación. Increíble, Paola, ¿no? ¿Sabes que estaba pensando, Paola, hablando un poco de tierra, también como el trabajo en agua también, ¿no? Digamos, qué potente, digamos, hablabas del calor, de la explosión, cómo el olor también puede identificarse más allá de ver una temperatura enorme en una explosión. Y también en el agua, digamos, cómo se manifiesta, digamos, esa característica particular del olor en un medio líquido. Claro, el agua es un poquito más difícil y yo tengo que recalcar que el perro detector de cadáveres en tierra, cuando la gente, o sea, si no han tenido entrenamiento en agua, el perro el que detecta en tierra no necesariamente sabe detectar restos en agua. Para eso se necesita entrenar en ambos ambientes. El agua es un poquito más especial porque obviamente que el cadáver se dura más en descomponerse porque el agua lo protege un poquito más. Por ejemplo, si estamos hablando de aguas salinas, o sea, como decir el mar, que tiene alta salinidad, se conserva mucho más que si fuera en agua fresca, por ejemplo. Y también, obviamente que el tema de animales, pues no es tan intenso en algunos, pues obviamente, cuerpos de agua, puesto que no van a estar a la disposición el cadáver de mamíferos o de insectos como lo hacen en tierra. Entonces el cadáver dura mucho más y la temperatura del agua va también a influir en la detección canina. La salinidad y la temperatura del agua, digamos, son factores que influyen sobre la permanencia o la temporalidad del olor, Paola. Sí. ¿Sí? Yo digo, pero ¿cómo el animal puede tener esa capacidad de detectar, al ser entrenado para trabajar en medio líquido, cómo el olor, y aparte, bueno, es la capacidad olfativa tan alta y desarrollada, permiten esa posibilidad de lograr identificar un olor? Eso es tan, Sí. que uno se sorprende realmente, te digo, como dice por ahí Mario, habla de la evidencia silenciosa, ¿no? Y imperceptible que uno no ve, Es increíble. pero... Es realmente como algo genial, algo que es sobrehumano. El Y poder. me quedo lo que vos habías dicho, mencionado al comienzo de la charla, cuando de pronto, por más que exista instrumental o exista equipamiento, no llega a alcanzar o superar la capacidad natural que tiene el animal. Las máquinas nos ayudan, pero el canino siempre será, y mucha gente dice que tiene un futuro, veo que las máquinas o la tecnología saque de trabajar a los perros, y yo creo que ese día nunca va a llegar, porque los perros traen una ventaja que yo no creo que es inigualable a cualquier tecnología que podamos inventar nosotros los humanos.
Paola, ¿y eso cómo lo toma la justicia? Digamos, por ahí la normativa, hablando un poco de la normativa, la justicia, los protocolos, digamos, ¿cómo la justicia acepta eso? Eh, ¿Cómo lo toma en el sentido, digamos, de aceptar, ¿no? De que tenga confiabilidad la técnica, partiendo de lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo comprobamos científicamente eso? ¿Cómo ellos le hacemos ver ese tema? Bueno, básicamente la evidencia canina aquí en Estados Unidos está admitida en rama judicial. Lo importante es que el guía demuestre la vericidad, el entrenamiento del equipo canino, los récords que tengan. Por eso la importancia de usar protocolos, de demostrar que son certificados, que cada año sagradamente hagan la certificación para que demuestren que el perro está activamente en el campo, que ha entrenado. Por ejemplo, bajo estándares nacionales estamos desarrollando actualmente aquí en Estados Unidos un mínimo de 16 horas al mes para entrenar. Deben tener el equipo canino, tener esos récords de confiabilidad, que mejor dicho, que la justicia se sienta que es una técnica verídica, que tiene fundamentos, que el guía lo tome tan en serio que tenga todos esos papeles listos para presentar cuando no solamente el caso, sino su formación, su entrenamiento día a día. Perfecto. Bueno, eso es importante, Pablo. El tema de la certificación. Por ejemplo, acá en Argentina hay un organismo que, Sinotecnia, que justamente tiene un órgano que hace la certificación, pero no de todas las especialidades. Ellos trabajan con la parte de rastro solamente. Lo ideal sería, obviamente, que haya un reconocimiento a todas las especialidades que trabajan hoy en día, ¿no? Y que sabemos que lo hacen en gran parte del mundo, en caso de narcóticos, de explosivos, que también, digamos, en todos los países del mundo hay animales que trabajan en la búsqueda y detección justamente de sustancias explosivas o narcóticos. Sí. Pero no sé si hay otra parte del mundo donde se reconozca o se certifique al guía o al CAM. Básicamente aquí en Estados Unidos hay agencias que certifican a estos perros dependiendo la disciplina. Por ejemplo, obviamente los de búsqueda y rescate, los de cadáveres, los narcóticos, la Asociación de Perros Policías de Narcóticos, explosivos, por ejemplo, obviamente la Guardia Fronteriza de Estados Unidos tiene sus propios protocolos de certificación, y hay varias entidades privadas que hacen los exámenes de certificación a los guías que quieran certificarse. Básicamente, si no tiene el guía certificación, esa evidencia en corte no va a pasar. Y básicamente lo que estamos es instruyendo a los guías a que lo hagan, puesto que a veces hay perros y hay equipos caninos muy buenos, pero no certificados. Paula, hay pregunta, la certificación LETS. No sé si tenés conocimiento, hay preguntas, supongo que es uno de los muchachos de la parte canina. Si es que tenés alguna opinión al respecto de la certificación LETS. No, ¿qué significan las siglas? No estoy, no me... Si es que nos podrías ampliar, si que nos podrías ampliar, Chiqui Amarilla, que el que hizo la pregunta, te hacemos lectura luego. Creo que sería ideal, ¿no, Paola? Un poco pensar en un futuro donde haya órganos oficiales que hagan el reconocimiento tanto del CAN, de los guías también, ¿no? Certificados, como para poder tenerle un aval mucho más fuerte o respaldo a la hora de acreditar idoneidad, conocimiento de la técnica en los estrados judiciales. Sí, y básicamente depende de la disciplina. Como digo, hay muchas agencias que certifican dependiendo de la disciplina, que si es explosivos, que si es búsqueda de rescate, que si es rastreo, y dentro del rastreo hay diferentes, porque puesto que hay, por ejemplo, los perros de aprehensión, que son distintos, después está el rastreo, entonces depende de la disciplina en que el canino se desempeñe, es donde se hace la certificación. Pero en Estados Unidos ahorita estamos tratando de unificar todas estas y hacer solo un estándar nacional, del cual estoy participando con colegas de gobierno, de policía, académicos, y somos un grupo que estamos tratando de hacerlo uniformemente aquí en el país, que obviamente no estaría fácil, porque los colegas que trabajan en este campo canino sabemos, hay muchas opiniones, entonces es difícil. Realmente por ahí sería lo ideal, ¿no? Yo creo que en un momento
comentó Mario que había una intención de juntarse los países de distintas partes del mundo, tratando un poco quizás de orientar esa unificación de criterios en cuanto a protocolo, en cuanto a normativas, que estaría estupendo si fuera así. Eso esperamos. Vamos a ver si se nos da la meta. Dios quiera, Paola, Dios quiera. Paola, te hago mostrar un poco, a ver si nos puedes explicar un poquito, te había hecho mostrar temprano una imagen, y quizás le podamos explicar a la gente de qué se trata, ¿no? Esta imagen que está en tu libro Human Essence Evidence, como para explicarlo de qué se trata, la imagen, y si nos puede dar una pequeña... Esa fotografía es de un colega, el doctor Settles, de la Universidad en Pensilvania, y eso es una imagen, en inglés se dice Schreling Image, o sea, que es como la imagen termal de la calor que básicamente todos tenemos alrededor nuestro, por decirlo así, esa calor que de ahí sale, pues obviamente nuestro olor, esos volátiles del cual mencionábamos al principio de la charla. Entonces esa imagen captura pues el aura termal, por decirlo así, de una persona. Perfecto. Ahora tiene que ver con también con el olor, digamos, dentro de esa aura termal. Está también los desprendimientos de volátiles de las células que cada uno de nosotros desprendemos por cuestión natural. Entonces, ahí está como decir la concentración del olor, y por eso cuando pues hacemos el rastreo y el perro indica de que ha detectado a alguien al final del rastreo, pues es de ahí que se cree que están las moléculas, como dice, flotando alrededor de la persona, y por el cual se hace la alerta final. Bueno, esta imagen, Paola, que también tiene que ver con lo mismo, porque no... Sí, está también en tu libro. El que es básicamente también la aura termal de alrededor de nuestras manos. Y por eso es que, por ejemplo, cuando a veces tomamos la huella olorosa, realmente no tenemos que tocar el objeto. Con estar cerca de él, ya estamos desprendiendo nuestro olor, la cercanía de la locación. Paola, ¿hay algún animal, algún can en particular? Te vi la vez pasada con un can, no sé si era de esos Blue House, que tenías en una de las fotos que me habías comentado, que habías mandado. Esos animales, digamos, tienen la capacidad natural más potenciada que otros animales. ¿Qué diferencia hay, digamos, entre ese animal y otras razas? ¿Se puede saber, digamos, hay conocimiento respecto a eso? Si la tienen más potenciada o desarrollada la capacidad olfativa, o de pronto eso es o es para todos iguales, digamos. No sé cómo lo ven ustedes desde el punto de vista científico. Hay animales que tienen... Realmente la raza no es lo clave, o sea, no, básicamente uno podría entrenar a cualquier raza. Lo que se trata a explotar es básicamente la historia nativa del animal. O sea, por ejemplo, el Bloodhound, su naturaleza es rastrear en el suelo y a veces hacia arriba. Entonces se explota eso, y por eso es tan buen rastreador, porque eso es lo que hace el perro innatamente. Entonces no hay que enseñarlo, lo hace así. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando usamos un pastor alemán, un pastor belga, tienen una energía y el forma de trabajo que hacen, que pues obviamente que hace que pues puedan detectar explosivos y narcóticos por muchas horas y no se cansen, porque les gusta el trabajo. Entonces hay veces usamos perros que, por ejemplo, un labrador, por ejemplo, para cadáveres, o por ejemplo para cadáveres en agua, porque le gusta el agua. Entonces se usa ese perro porque se explota lo que al animal innatamente le gusta. Entonces hay razas que les gusta ciertas inclinaciones más que otras, y por eso se usan más. Pero no es porque sean mejor que otro, realmente podrían ser. Lo que digo yo es que, por ejemplo, pues no vemos a un chihuahua en el aeropuerto porque pues se nos cansaría mucho. Fíjate que cuando se hizo el trabajo de capacitación acá en Salta, la etapa de prueba de los animales, bueno, se probó todo lo que tenía la policía de la provincia acá, ¿no? Que eran, había perros de los pastor alemán, había los perros, ¿cómo se llaman los perros estos de...? Me olvidé. Y había perros mestizos también. Sí. Y había uno bajito que le decían el payaso, justamente porque era un perrito que se lo emplea para divertir a los chicos en ocasiones, ¿no?
bueno, y él también, así en ese pasaje que hacía por los frascos, él también trataba de entrenar o de ejercitar un poco esa, pero la cuestión es que el frasco era un poco medio alto y le costaba llegar. Pero él tenía también esa de hacer caso a su guía, de pasar frasco a frasco y tratando un poco de identificar el olor. Pero los que tenemos acá generalmente son los perros estos, ¿cómo se llaman? Esos amarillos, medio, me olvidé la raza. El Golden Retriever. A ver si está uno que me... ¿Ah? ¿El Golden? No. Eso, bueno, los Golden, pero la raza es... Golden Retriever. Sí, los Golden Retriever. Eso, ¿no? Bueno, de esos animales hay acá en Salta, y bueno, que tuvieron una aceptación tremenda en la parte de narcóticos. Usan razas mixtas y también son muy buenos. Lo que digo, por ejemplo, cuando hacemos experimentos, hay veces perros del albergue local, entonces o sea, realmente el éxito del can es en el entrenamiento que se le da, no importa cuál sea. Exacto, y puede ser un mestizo que también tenga la capacidad natural y le va a ir bien también. Sí. Ahora, a ver, veamos si nos hicieron alguna pregunta. Creo que acá hay una aclaración que habla sobre LEDs. Habla de la Fuerza de Entrenamiento Especial, una organización de Estados Unidos. No es familiar, pero pues, obviamente aquí en Estados Unidos hay varias agencias y entidades que dan la certificación. Como digo, realmente ahorita no tenemos ningún estándar nacional. Hay unas que son muy buenas y lo importante es certificarse. Siempre digo, consigan una agencia de certificación, un protocolo y manténganlo al día cada año. Perfecto, bueno, eso es importante, ¿no? Que de pronto pueda certificarse los animales, certificarse también el operador. Acá por lo menos hay una intención, la gente que trabaja en la técnica acá en Argentina son técnicos de criminalística o son licenciados de criminalística, y por ahí un poco es lo que le da el respaldo, ¿no? al conocimiento de la técnica en aquellos lugares donde se capacitó, que son 7, 8 provincias que hay acá en Argentina, y donde están formados los operadores, ¿no? En ese aspecto. Bueno, es de cierta forma una garantía. El tema de la certificación creo que sería importante poder hacerlo también, o que un órgano oficial del Estado pueda reconocer, le daría también más aval y lo que más fuerza a la técnica, ¿no? Exactamente. Paola, no sé si querés comentarnos algún aspecto de pronto que hayamos pasado por alto, o alguien quiere hacer alguna pregunta en forma particular a los que están escuchando, la pueden hacer, cosa de que ella la pueda contestar, o algo que se nos haya pasado. Quizás tratamos de hablar un poco desde el principio del olor humano, hablamos un poquito de la parte canina, de los materiales que se emplean, aquella instrumental que me comentaba se utiliza, ¿no? El STU-100, el cromatógrafo en fase gaseosa también. Hablamos un poquito de los proyectos que están a nivel del Estado en Estados Unidos, de tratar de unificar criterios de trabajo en todos los estados dentro de lo que es la técnica, y la intención o la idea de poder también a nivel internacional congregar quizá la posibilidad de que los estados que la están desarrollando puedan también unificar criterios en cuanto al trabajo técnico, ¿no? No sé si hay otro aspecto que quieras destacar o resaltar, Paola. Creo que hay unas preguntas de que están llegando de concentración de olor, el entrenamiento del perro. Me parece que es muy importante que los guías tengan en cuenta que el perro se le debe entrenar con un espectro de concentración, o sea, variarlas, no solo pequeñas ni grandes, o sea, todo el espectro, baja, media y alta. Si solo se entrena con una cantidad, el perro se va a asustar, o no asustar, sino básicamente no detectar lo que nosotros queremos por falta de entrenamiento a diferentes concentraciones. Y muchas agencias que yo he visitado y he visto y básicamente consulto, les digo que siempre traten de entrenar en diferentes locaciones, en diferentes concentraciones, con diferente gente. A veces que como seres humanos nos da miedo ponernos, como dice, a la intemperie de estar mal, pero a veces el entrenar con diferentes personas y no caer en la rutina de entrenar siempre con los mismos, nos abre un poquito los ojos de los errores que tal vez estamos haciendo al día a día y no nos damos cuenta. Perfecto. Veamos, Paola, a ver, reviso. No sé si la pregunta que contestaste de Daniel Morkovic.
Una gran cantidad de necrótico puede asustar al can. Una gran cantidad de necrótico ¿Narcótico? puede asustar. No, necrótico debe ser de material en estado de descomposición. Puede asustar al can, ya que se entrena siempre con poca muestra. Sí, pues, obviamente que puede causar que el animal no alerte o de la alerta final que se le haya entrenado. Pero sí, puede ser una saturación, ya sea por muy poco o por mucho. Entonces, por eso es que yo digo que se trate a conseguir diferentes cantidades. Así no sea muy rutinario, pero por lo menos de vez en cuando conseguir a alguien que le dé un cadáver entero. Es muy difícil, pero si lo pueden lograr, es de mucho valor en el entrenamiento del can. Perfecto, vamos a ver qué más tenemos. A ver, a ver, a ver. A ver si alguien más quiere consultar. Dice Rolando Vázquez Castillo. ¿Qué opina, aparte de la certificación canina, hacer una validación canina similar a la validación de los laboratorios? Sí. Básicamente la prueba, la que yo siempre recomiendo es que cuando hagan el entrenamiento lo hagan lo que se llama el doble ciego. Que el guía no sepa el resultado y tampoco el que lo está evaluando lo sepa. Que sea totalmente un examen o una asesoría a doble ciego. Que alguien diseñe el experimento o diseñe el entrenamiento ese día y no le diga ni al guía y tampoco le diga al que lo está evaluando ese día, para que sea realmente como una calibración del animal. Así podemos ver cómo funciona el guía y cómo está funcionando el perro. Perfecto. Ahí vamos a ver qué más. Bueno, acá se acordaron de corbata. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Bueno, creo que serían todas las preguntas que hay. Creo que hay todas las preguntas que hay. No veo alguna otra pregunta. Paola, a mí me gustaría de pronto, como para ir cerrando, quizás volver a repetir aquello que habías hablado respecto al fundamento, ¿no? El técnico, el operador que hace el levantamiento de dolor y va a juicio, y de pronto tiene que justificar o explicar al estrado judicial, a los jueces, la técnica, cómo respaldo yo científicamente aquel fundamento que me da, digamos, certeza al trabajo que uno realizó, ¿no? Al levantamiento o a la identificación. Básicamente, yo siempre recomiendo la importancia de pues, una buena educación fundamental de qué es el olor, de cómo lo está entrenando para el guía, que el guía entienda lo que comentábamos, las variables de temperatura, las variables de concentración, sepa explicar esto porque eso básicamente es lo que determina que el perro hizo un buen trabajo. Eh, no es importante estar 100% seguro de que sea algo perfecto. Eh, Sabemos que pues, obviamente hay errores, pero lo importante es que mantengan récords de entrenamiento semanalmente, que tengan todos estos récords consigo, que demuestren que es un equipo válido. Eso es básicamente lo que lleva a que la evidencia sea creíble y que tenga un respaldo. Cuando yo digo que respaldo científico, no necesariamente en el laboratorio. Lo que estaba diciendo, que hagan pruebas a doble ciego, que se arriesguen a hacer un poquito más eh, exámenes o días de entrenamiento con diferentes personas a diferentes concentraciones, porque eso es lo que le da la validez al canino. Demostrar que han hecho tantos entrenamientos que cuando llega ese caso real, realmente tienen las herramientas necesarias para demostrar que sí es valedero lo que hicieron. Paola, acá en Argentina hay muchas provincias que están por ahí interesadas en la técnica, ¿no? Que están, se están informando de a poco con respecto en qué consiste, digamos, la técnica, cómo es el entrenamiento canino. Quizás viniendo de parte tuya, ¿cuál podría ser el mensaje para esa gente o para esos organismos oficiales? Porque son organismos los oficiales los que realmente trabajan en la movilización o la dinámica de la formación de sus guías, de sus operadores, de sus técnicos. ¿Cuál podría ser el mensaje desde la experiencia tuya para que esa gente quizás se anime o se arriesgue de pronto a formar sus operadores, sus guías, sus canes? Básicamente de obtener
la información de una fuente que sea válida. Mucha gente se especializa en esta y no es cierto. Hay mucha gente que pues desafortunadamente es algo que llama la atención, pero básicamente entrenar al perro toma tiempo. Entonces, cuando alguien dice que lo entrena rápidamente, es algo que debe ser nuestra primera indicación de que algo no está bien. El perro toma tiempo entrenarlo, toma tiempo conseguir a alguien que sepa de detección canina, comportamiento animal, de cómo hacer esas asesorías o estos entrenamientos en campos variables, de entender qué es el olor, ya sea el olor humano, el olor a un cadáver, de entender los procesos, por ejemplo, de descomposición, porque no podemos ir a corte sin saber cuál es el olor que le estamos dando al perro. Entonces, de que el entrenamiento es algo muy útil, es una herramienta muy valiosa en forense, pero hay que hacerlo lentamente, disciplinados, como cualquier otra ciencia. Lo que pasa es que el perro es el laboratorio andante en el campo, es como le digo yo. Perfecto. Y no va a reemplazar jamás a la máquina, ¿no? No va a ser reemplazado jamás por la máquina. No. La nariz electrónica, creo que hablaban de la nariz electrónica, ese aparato no tiene nada que ver con el STU-100. No, la nariz electrónica es como un sensor que se ha hecho para imitar el olfato del perro. Pero obviamente no han llegado a usarse, pues obviamente al 100% como perro. O sea, la máquina falla a veces. En cambio, el perro se le puede, pues básicamente es más fácil de usarlo. Trabaja en alta contaminación, lo puedes llevar a un monte, lo puedes llevar a la playa. O sea, no hay limitación, el perro te hace el mismo trabajo. El sensor biológico por excelencia de alta efectividad. Exacto. Paola, bueno, a ver, veo la última pregunta. A ver si, creo que acá veo una. A ver. Dice, en búsqueda de personas. A ver. El CAN se enfoca directamente en el olor primario o puede, acá no leo bien la pregunta. Puede tomar otros olores, el secundario o el terciario. Básicamente, el CAN toma todos los olores, porque obviamente el olor primario, secundario o terciario no desaparece. Lo que pasa es que para hacer la identificación final, lo que hipotéticamente se cree es que el CAN usa el primario para hacer la alerta final, por decirlo así. Perfecto. Bueno, excelente conversatorio, perfecto. ¿Qué dice acá? A ver, acá hay una pregunta. En la asociación de olor en los canes, de detección de personas sin vidas, el material a presentarle, ¿en qué estadio o tiempo del mismo recomienda hacerlo? Bueno, para búsqueda de cadáveres, el material tiene que ser presentado en las 5 etapas de descomposición. Fresca, en descomposición activa, en descomposición avanzada, hasta llegar a huesos. O sea, si el material no se le da en todas las fases de descomposición, ese CAN no es altamente bueno en detectar cadáveres, porque si hay algún resto humano en alguna de las áreas que no se le haya dado, el CAN va a fallar. Perfecto, bien, Paula. Bien, qué bueno que está eso. A ver. Muy bien. Bueno, Paula, te agradezco de corazón por tu tiempo, realmente muy significativo todo lo que nos acabas de comentar y cositas que estaban por ahí un poco disipadas, a ver si no teníamos la seguridad si era real o no. Yo creo que con vos nos sacamos la duda, así que realmente te agradezco de corazón por tu tiempo, por habernos comentado sobre la experiencia que habías desarrollado, de la publicación que acabas de sacar. No sé si la compartiste por Facebook, me dijiste, ¿no? Sí, la compartí por Facebook. Bueno, Paola Prada, creo que está en Facebook, la podemos buscar. Ese es su último trabajo presentado sobre elementos residuales, dijiste, olor residual. Exacto. Para mí ha sido un... Paola, tu despedida. Cualquier cosa me pueden buscar por Facebook o entrar a mi página en la Universidad de Texas Tech. Paola Prada Tiedemann, tengo mi laboratorio, cualquier pregunta,
paola.tidem.tu.edu, es mi correo de la universidad. Y a la orden. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Paola, gracias a los que nos acompañaron. Realmente este es el último programa que hacemos de este año. Terminamos con una entrevistada de lujo, así que, Paola, muchísimas gracias. Gracias a todos y nos estamos viendo en otra oportunidad. Saludos, un abrazo. Bueno, chao, hasta luego.